Entonces, gracias a los medios de comunicación por acompañarnos. La senadora Xóchitl Gálvez nos quiere emitir un mensaje. Nos acompaña el senador Mauricio Curi, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, y medios de comunicación. Quedamos a sus órdenes, senadora Gálvez, por favor. Bueno, antes que nada decirles que el día de hoy he presentado 2 denuncias. Primero, aclarar que el teléfono que da la Secretaría de la Función Pública no contesta. Entonces están subiendo a través de internet. Es muy lento el procedimiento para hacer las denuncias. Nunca lo logré hacer por teléfono para que me dieran un correo y enviarlas. Te da diferentes posibilidades de la denuncia, demasiado cuadrado, pero entonces yo espero que, pues, no obstante que se presentó de esta manera, se le dé el seguimiento puntual por parte de la Secretaría de la Función Pública. La primera denuncia, obviamente, es contra León, pues por la compra que se le hizo a León Bartlett. Yo estoy convencida que no se cuidaron los procedimientos administrativos. Realmente se le asignó un contrato por 33 millones de pesos y 31 millones de pesos por 20 ventiladores. Tengo mis dudas de los estudios de mercado. Se le asignó a la empresa más cara. Yo he estado muy metida con el tema de ventiladores y los ventiladores más sofisticados con todas las funciones andan en el orden de $40,000. Quiere decir máximo 1 millón de pesos y esos son los más sofisticados que hay en el mercado. Así los compró el estado de Nuevo León. Hay otros que van de 400,000 a 1 millón de pesos, pero definitivamente 1,5 millones de pesos es un exceso. Me llama la atención que la persona que hizo la compra no se haya dado cuenta que el domicilio de esta empresa está ubicado en una de las casas que declaró el señor Manuel Bartlett, ya que sigue viviendo con sus papás a los 30 y tantos años. Está bien, cada quien hace lo que quiere, pero bueno, no sé si es la casa de los negocios o de qué se trata. Entonces ahí definitivamente es una denuncia que tendrá que investigar la doctora Irma Heréndira Sandoval. Esperemos que aquí no lo exculpen y digan que pues no hay conflicto de interés, porque la verdad es que es hijo de un funcionario en funciones. El domicilio de la empresa está en la casa de ese funcionario en funciones, y si eso no es conflicto de interés, no sé cuál puede ser conflicto de interés. Y la otra denuncia es en contra de la empresa y los funcionarios que tuvieron que ver con la compra de 2,500 ventiladores por parte del Seguro Social, que se llama Levanting Global Servicios, así está. Y la ley de adquisiciones establece claramente que para hacer una asignación directa se tiene que revisar la idoneidad de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Entonces necesitamos saber quién aplicó estos criterios, porque esta empresa, Levanting Global, es una empresa dedicada a servicios petroleros. No tiene nada que ver con la compra de equipo médico. Entonces, en primera, no cumple con el giro de negocio. 2, hay una vinculación con el señor Valdemar Pérez Ríos, que todo indica que fue sentenciado por fraude en Estados Unidos y que la Secretaría de la Función Pública tiene una investigación en curso, o finalmente una de sus empresas ya fue inhabilitada, y obviamente estos señores se las ingenian para crear otras empresas, pero es el mismo dueño de la compañía. Y por otro lado, ¿cuál va a ser el perjuicio de no contar con los 2,500 ventiladores? Creo que ese es para mí el tema más grave. Hoy por hoy, el Seguro Social no puede tener estos 2,500 ventiladores. Además de cobrarle una sanción ejemplar al señor, tendría que sancionarse al funcionario, porque pues la verdad es que yo creo que esto se puede traducir en muerte de personas al no contar con los ventiladores, porque a estas alturas, ¿a dónde vamos a conseguir 2,500 ventiladores? Ya el presidente de Estados Unidos dijo que solo podía vender 1,000. Si ustedes revisan, el presidente aseguró que tenían 13,000 ventiladores y yo puedo hoy decir que no.
Y por otro lado, pues se bloquearon los proyectos de fabricación de ventiladores. Hoy veo una nota que la Volkswagen en Puebla, a pesar de que en España fabricó 500 ventiladores, nunca pudo avanzar con la fabricación por toda la monserga de Cofepris. Entonces, para mí, el tema grave del Seguro Social tiene que ver que contrata a una persona de dudosa procedencia, no tiene el giro la empresa y además, hoy el Seguro Social no tiene 2.500 ventiladores. Esas serían las dos denuncias que interpuse y estaré elaborando una adicional por la compra que se hizo en el ISSSTE, bajo el mismo esquema, a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, Sedena, Marina, o sea, todo les ha dado por hacer compras de asignación directa y yo no creo que esto sea casualidad. Yo no creo que el presidente que aseguró que no hay cosa que el presidente no sepa, no nos puede venir a decir que no sabía de estas adquisiciones, de estas adjudicaciones directas al hijo de su director de la CFE. Esas serían las dos denuncias. Si les interesa, les puedo mandar copia de la denuncia y también pues una nota técnica de qué contienen las denuncias. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Curi, ¿algún mensaje? No, nada más suscribí lo que dice mi compañera Xochitl, creo que ya dijo todo lo que tenía que decir. Estamos en un momento que nos decían que iban a ser diferentes y llegaron recargados y a la orden, ¿no? A la orden para las preguntas, Sergio. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra Gerardo Zedillo en primer lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Preguntarle, senadora Gálvez, ¿confiaría usted, ya de alguna manera lo dijo, pero confiaría usted en la secretaria de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval? Esa sería mi primera pregunta. Digo, dado que la vez pasada, pues ya, digamos, lo exoneraron en alguna ocasión a Bartlett, si confiaría digamos, en la labor de la función pública y también si, digamos, este asunto se puede convertir en un tema de índole penal, como ya nos lo señala, ¿a qué castigo se harían acreedores los responsables de esta compra a sobreprecio y de las compras estas que se están realizando, digamos, de manera irregular? Gracias. Pues mira, primero decir que pues la secretaria ya emitió un comunicado de prensa donde asegura que se va a conducir con absoluta imparcialidad. El hecho de presentar la denuncia la obliga a informarme de todo el desarrollo de la investigación. Entonces, por lo tanto, voy a tener acceso al expediente que cualquier ciudadano no puede tener y saber exactamente pues, cuáles fueron los criterios también de honestidad, de imparcialidad, quién hizo el estudio de precios, porque pues a todas luces resulta que se lo compraron al más caro. Y esto ya se sabe en el mundo de los que nos dedicamos a la empresa. Siempre el que tiene el contacto con el gobierno es el que consigue los ventiladores. Los ventiladores los tiene un fabricante y dice, a ver, ¿quién tiene el contacto? Se los vendo a él. ¿Por qué el gobierno no compró de manera directa esos ventiladores al fabricante? Esa sería la primera pregunta. O sea, y la segunda pregunta sería, ¿por qué se lo asignaron al que era más caro de todos? O sea, y si estamos viendo que el costo promedio de un ventilador de ese tipo vale $1,000,000, ¿por qué se esperaron hasta abril para comprarlos? Esa es la otra pregunta. Si desde enero sabíamos que la escasez de ventiladores en el mundo era una realidad. Entonces, si lo hubieran comprado en enero, seguramente hubiéramos podido conseguir ventiladores a precios competitivos. Entonces, a mí sí me parece que hay un tema de tráfico de influencias. Es clarísimo que la dirección de la empresa está en la casa del señor Bartlett y a poco no pudieron fijarse en ese tema del conflicto de interés. Y ya lo escuché a él decir que pues él se dedica a los negocios, que tiene años vendiéndoles. Bueno, todos los proveedores del gobierno tienen el mismo esquema. Nomás cambia el gobierno, pues cambian de contacto y cambian de privilegiado. Entonces, no tiene para dónde hacerse la secretaria, pero yo casi puedo adivinar que va a decir que la compra fue correcta, con todo respeto. Pero no vamos a permitirlo. O sea, yo he seguido insistiendo que se haga una evolución patrimonial de Bartlett. Metí una solicitud, no me ha contestado a la fecha, pero así como estoy investigando la evolución patrimonial de otros funcionarios del sexenio de Peña, está obligada a investigar la evolución patrimonial de Manuel Bartlett y su familia, ¿no? Entonces, no, la verdad, no espero muchísimo. ¿Y de lo penal, senadora? Del tema penal, ¿a qué se harían acreedores? Tendríamos que primero ver el resultado
de la auditoría y en función del resultado podríamos iniciar la demanda penal. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Tiene la palabra Lucía Calderón. Lucía, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, Ok. por favor. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es en el sentido, esta investigación, bueno, esta solicitud o esta denuncia que usted está interponiendo, también se tiene contemplado ver si otras empresas, además de la otra que mencionó usted, han caído en esto, en aprovechar la pandemia para subir los precios de los insumos de salud. ¿Ustedes están viendo otros casos? Platíquenos si hay algo al respecto, por favor. Mira, yo le había dicho a mi grupo parlamentario que no era momento de pedir cuentas, que era momento de apoyar al presidente en todas las leyes que fueran necesarias para hacer frente a la pandemia. Nos cansamos de proponer una ley de emergencia económica y sanitaria, donde, por ejemplo, se pudiera emitir los permisos de COFEPRIS para fabricar ventiladores en México, donde se pudiera dar un apoyo a la gente. O sea, fuimos súper propositivos toda la primera etapa de la pandemia. Yo no hubiera querido presentar estas denuncias, pero el cinismo con el que se conducen de asignarle contratos al hijo de Manuel Bartlett me impide, pues ahora sí que levanto la tregua, porque todavía no nos metemos a investigar la calidad de los equipos chinos que están mandando. Ayer vi como una doctora de Catepec que enseñaba la bata, toda esta bata transparente. Si un médico fallece por la falta de calidad del equipo médico que le están dando de protección, eso tiene que tener consecuencias penales, pero eso lo tendremos que analizar con peritajes posteriormente, porque ha habido varios médicos que han fallecido. Entonces, yo creo que sí se requiere hacer toda una investigación de la calidad de los equipos, de la oportunidad con la que se compraron, y seguramente están involucradas muchísimas otras empresas. ¿Nos está vendiendo de manera directa el gobierno chino o le estamos comprando a través de un intermediario? Hay demasiadas preguntas. Este gobierno no se ha caracterizado por ser transparente. Chéquense todos los puntos de acuerdo en la Comisión de Transparencia, cómo son bloqueados por Morena, cómo se para cualquier información que le pidamos al gobierno. O sea, por un lado salen a decir que la transparencia, la rendición de cuentas, pero cuando pedimos información, nos las bloquean por el lado de los puntos de acuerdo. Entonces, yo creo que sí vienen cosas serias y delicadas. Sigo insistiendo que no es el momento todavía de traerlos al banquillo de los acusados, pero lo que estamos viendo, las consecuencias de que haya médicos que se enferman por la falta de equipo de protección de calidad, es un tema que nos obliga a hacer una investigación muy amplia de cómo se ha conducido este gobierno al frente de la pandemia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No tengo a nadie más registrado. ¿Alguien más que quiera preguntar? Perdón. Yo quiero preguntar, soy Rita Cerón. Rita, por favor, adelante. Senadores, preguntarles, también se está viendo mucho alza de precios de la canasta básico con pretexto de la pandemia, y si me pueden dar una opinión sobre lo que ocurrió en el Hospital de las Américas en Ecatepec. Bueno, lo que ocurrió en el Hospital de las Américas habla de que este gobierno no se preparó a lo que venía. Era obvio que en el pico de la pandemia pues iba a haber mucha gente fallecida. No se hizo un protocolo de manejo de cadáveres, no se hizo un protocolo para avisarle a los familiares las condiciones de sus enfermos. Si tú en la noche le dices a la mamá del joven, oye, tu hijo se agravó, la situación es muy complicada, la señora psicológicamente se va preparando para el desenlace final. Pero si ella vio a su hijo en la tarde bien y al otro día lo encuentra en una bolsa muerto, pues es obvio, no justifico la manera que reacciona la señora, porque además niega la existencia del COVID. Eso también habla de una responsabilidad. El presidente se la pasó diciéndole a la gente, no pasa nada, ando sin tapabocas, salgan a comer. Pues la gente cree que no existe el COVID. Entonces, hay falta de procedimientos,
hay falta de sensibilidad por parte del gobierno para atender a los familiares. La muerte de un familiar es algo muy delicado. Entonces, la improvisación es algo que caracterizó al gobierno. Y la subida de la canasta básica, pues vamos a conocer el dato de inflación, pero seguramente va a ser alto porque hay escasez ya de insumos. Por ejemplo, el huevo. Muchos de los insumos para producir huevo vienen de Estados Unidos. Y Estados Unidos obviamente va a privilegiar su producción local de huevo antes de venderle insumos a México. Entonces, esta interrelación que hay con la globalización, pues sí viene una carestía de alimentos, aunque no queramos, y viene una subida de precios también importante, y lo vamos a ver reflejado ahora que nos den el número de la inflación, aunque la gasolina haya bajado, que por cierto no lo suficiente, porque en Estados Unidos la venden en 5 pesos el litro, y aquí no las chutan a 16, pero bueno, no va a ser suficiente la baja de los precios de la gasolina contra pues, la escasez de ciertos insumos que ya se deja sentir a medida que se prolongue la pandemia. No sé si quieres decir algo, Mauricio. Coincido plenamente contigo, es un tema complicado, la forma de cómo se reactiva lo más pronto posible, y ahorita la carestía va a estar muy complicada para la gente. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que urge una ley de emergencia económica donde se le pueda apoyar a la microempresa, a los que están perdiendo su trabajo y a los que están autoempleados o están en la informalidad. Es un ingreso básico universal que se ocupa en estos momentos tan complicados y seguimos insistiendo en eso. Y para eso es para lo que se debería legislar, no legislar para poder darle poderes plenipotenciarios al presidente, inclusive arriba de otro poder como es el poder legislativo. Gracias, senador. Agradecemos la presencia del senador Damián Cepeda, que también nos acompaña. No tenemos más preguntas registradas. ¿Algún mensaje final? Damián, no sé si quieres comentar algo sobre este tema. Saludos, amiga. Acompañarlos, nada más quise, disculpen la tardanza. A ver, a mí me parece que está muy delicada la situación en todas las aristas, pero particularmente ahorita que tocan el tema de salud, de veras que sí, es increíble que se engañe a los mexicanos así, y hoy pues, estamos viendo cómo estas desgracias están saliendo de control y pues se hace visible el problema. Pero haber durado tanto tiempo diciendo que había solo un número de enfermos para después llegar y resultar con que hay muchísimos más ya aceptado por el propio gobierno, pues la verdad es que es criminal. O sea, no tiene derecho el gobierno a decir que tú sí estás enfermo grave y por lo tanto te cuento y tú no, y por lo tanto no te cuento. No, la verdad es que está fuera de control eso. Y eso lleva hoy, ese haberle hecho menos, ese no darle la seriedad, pues lleva a ver casos como estos del hospital. Y en medio de toda esa crisis se dan estos casos de corrupción, es de veras imperdonable. Entonces, todo el respaldo para pues, todas las acciones que se están llevando a cabo, particularmente, senadora, toda la lucha que estás efectuando. Sergio. Gerardo, por favor. Oiga, yo les quisiera preguntar, ¿qué tan viable es la posibilidad de que se citara a comparecer a secretarios, a funcionarios públicos, como el propio secretario de Salud, el subsecretario López-Gatell, en fin, a la de Economía, por decir algo, al secretario de Hacienda, ante la Comisión Permanente, pues para que expliquen de alguna manera cuál es la estrategia, qué es lo que se está haciendo. En fin, yo creo, como dicen ustedes, hay muchísimas dudas, muchas preguntas, pero ¿qué viabilidad hay de que en la Comisión Permanente por lo menos se les citara a comparecer? Bueno, yo no quise tocar aquí mucho el tema de Pemex, pero ustedes conocen que Pemex reportó una pérdida de 562,000 millones de pesos, que equivale a 150 veces haber comprado un avión presidencial, de 150 millones de dólares cada avión, equivale a 3 veces, más de 3 veces el presupuesto de toda la Secretaría de Salud, la pérdida que tuvo Pemex. Y yo le he pedido al senador Guadiana que se le pida que venga a comparecer Rocío Nale y el director de Pemex. Nos acabamos de enterar que en este empeño de producir combustibles, de sacar más petróleo, pues obviamente estamos generando más combustóleo. Entonces, el gobierno anunció que va a sacar de operación las energías renovables,
y va a meter la quema de combustóleo en las viejas refinerías, en las viejas termoeléctricas de la CFE. Bueno, ahí les va un dato. La Ciudad de México tiene altos índices de contaminación a pesar de que está en emergencia por la epidemia de COVID. Entonces, quiere decir que esto que han venido diciendo los científicos, de que la mala calidad del aire sí influye en el número de muertos, o sea, los niveles de contaminación de las ciudades sí hacen que más personas fallezcan por COVID-19. Entonces, yo le he pedido al senador Guadiana que comparezca, como él es el presidente de la Comisión de Energía, pues que comparezca Rocío Nale para que explique esta pérdida millonaria del primer trimestre, que todavía el petróleo anduvo cerca de los $40. Imagínense la pérdida millonaria para el segundo trimestre con un petróleo a $10 promedio. Que venga el director de Pemex, que nos explique su afán de sacar petróleo a costa de perder dinero, o sea, y refinar petróleo a costa de perder $12 por cada barril que estamos refinando. Ahí se está yendo al caño el dinero del presupuesto de salud. Eso que no se está gastando en salud, esas batas corrientes, esos máscaras corrientes que están permitiendo que los doctores se infecten, se lo están metiendo a Pemex. Entonces, yo sí espero que Guadiana haga saber a la permanente que venga la titular, porque el boquete económico que le va a generar al país es de unas dimensiones que ni siquiera se pueden imaginar ustedes. O sea, otros países van a salir de la pandemia y van a recuperar su economía, pero México no. No, ahí, si me permiten, hay un grupo de COVID-19, del COVID, donde ahí tenemos 2 senadores del PAN. Hemos pedido insistentemente que cuanto antes atiendan a lo que le estamos pidiendo por parte de nosotros, del Senado de la República, y no hemos tenido contestación de ninguno de ellos, ni de López-Gatell, ni del secretario de Salud, ni de nadie que nos pueda decir qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, por supuesto que seguiremos insistiendo para que nos den cuentas y podamos también ayudar. La idea es también sumarnos para poder ayudar en lo que está sucediendo en este momento en el país. Fíjate, Sergio, ¿puedo hacer un comentario? Por favor, senador, adelante. Sumado con la pregunta y sumado a lo que decía ahorita la senadora y el coordinador, sí es impresionante hacer las equivalencias. O sea, esos 562 mil millones de pesos ahorita en esta crisis serían valiosísimos. Nosotros hemos insistido con la ley de emergencia económica, que es una forma de poner en un solo instrumento las distintas ideas que tenemos todos y estamos abiertos a debatir. O sea, alguien le llama de una manera, otros de otro. Lo importante es el fondo, pues, ¿no? Que se hagan las cosas. Pero nada más tomando el ejemplo de la ley de emergencia económica. Pudieras financiar, fíjate nada más, 2 meses de IBU, de ingreso básico, vale 150 mil millones cada mes. Vamos a poner los 2 meses de la jornada de sana distancia, van 300 mil millones. Y te pudieras aventar exención de ISR total por 2 meses, porque hubo 1.6 billones de ingreso de ISR el año pasado, dividido entre 12, son 130 mil cada mes. 2 meses completos. O sea, ni siquiera se está planteando así, se ha planteado a la MIPYME, ¿no? Y el apoyo directo de los 25 mil pesos y demás, pero nada más para la equivalencia. O sea, eso equivaldría una gran parte de la ley de emergencia económica por un tiempo definido de 2 meses. IBU, exención de MIPYMES, ISR y apoyos directos para reactivación económica. Carajo, o sea, ¿qué están haciendo? Pues la mala administración está evitando que se le pueda apoyar bien a la ciudadanía. Muchas gracias, senador. Compañeros, ¿alguna otra pregunta? Senadores, ¿alguna otra participación? De no ser así, pues les agradecemos mucho y bueno, pues los volveremos a citar próximamente. Muchas gracias. Gracias, senadoras, senadores. Gracias, hasta luego. Gracias a los Xochitl, Damián, gracias jóvenes de los medios. Adiós a los reporteros, nos vemos pronto. Hasta luego, senadores, buenas tardes. Cuídense. Reporteras, adiós a los reporteros y reporteras. Eso, cuídense. Muchas gracias.